Spanish. hablar Sorry. español. But I hope you understand my English and that Maria will help. Bueno, yo esperé que puedan entender su inglés y que, bueno, gracias por la ayuda en la traducción. Yo voy a hacer más que traducción, una interpretación de repente. Ya podrán ustedes ver, no soy intérprete acabada, pero voy a intentar de hacer una interpretación a veces más que literal de lo que ella dice. I'm Gunn Ellingsen from Norway, as Sandra already told you. I'm a PhD. I have my PhD from child welfare, child protection area. Bueno, ella, como ya lo dijo Sandra, ella se llama Ingrid, es de la Universidad en Noruega, y su doctorado lo ha hecho sobre el tema de la protección de los niños. Ese es su tema de doctorado. And in my PhD study, I did a Q study, Q methodology study. And that's what, when I got to know the method. So, and after that, I worked with the method and the method in social work. Dice que, bueno, durante su tesis doctoral ella trabajó con esta metodología, entonces lo que va a hablar justamente va a ser a partir de esa experiencia de esa metodología Q, el trabajo de metodología Q en el trabajo social. And my study from my PhD was one of the first Q methodological studies in social work, and that gave me the opportunity to introduce the method to the social work, which has been given me a lot of opportunities. So I'm very grateful for that, and I think the method is very suitable for our fields. Dice que ella es una de las primeras que ha utilizado esta metodología en el trabajo social y por tanto pues esto le ha dado la oportunidad de explorar esta metodología y ella considera que esta metodología realmente es muy útil para el área de trabajo social. And one of the reasons why I think this method is particularly suitable for social work is that we work with people whose voices are not always heard, and some of our service users have difficulties expressing themselves into work and to part of research. Dice que en general, bueno, este tipo de metodología es muy útil porque generalmente en el trabajo social, voy a hablar como si fuera trabajadora social y me perdonan las trabajadoras sociales. Dice que en nuestra área de trabajo social es muy difícil a veces dar la voz a la gente a los que no tienen voz. Entonces esta metodología justamente lo que hace es dar voz a la gente y explorar a temas que a veces es difícil capturar a veces en palabras. And as in my study with adolescents, children and adolescents who were in foster care, talking about family can be difficult. And by this method, they were able to reveal or elicit their family perspective without talking about it and elaborating about it. So it's a way of communicating with some tools which are used in the methods. Okay. Dice que en el caso de ella trabajó con niños, con adolescentes que vivían en hogares adoptivos y que lo que ella recogía a través de esta investigación es tratar de explorar la visión, las perspectivas de los niños y de las familias en hogares adoptivos. Y en este caso también darles como, esto estoy tomando porque leí el artículo que ella está trabajando, dice tratar de expresar con sus propias palabras lo que ellos quieren decir. I brought in this distinction between child perspective and children's perspective because I think I don't know if you are familiar with that distinction. Dice que, por ejemplo, ella trabaja bajo esta doble, primero de esta doble visión. Una es que es la perspectiva del niño y la perspectiva de los niños. Y pregunta que si nosotros estamos familiarizados con esta distinción conceptual. Because as adults and as researchers, when we include children's voices into research, we will always see their world through our lenses.
Dice que generalmente los adultos o los investigadores lo que nosotros generalmente hacemos es nuestra mirada, hacer nuestra mirada, a través de nuestra mirada expresamos lo que dicen los niños. And although we searched for getting insights in the children's perspective, it would always be a child perspective from as long as we are adults looking at the children's life world. Y aun cuando nosotros intentamos expresar las palabras de los niños, interpretar las palabras de los niños, siempre es la perspectiva de un adulto acerca de los niños. Well, children's perspectives are the children's own perspective, and we want to try to reach this perspective in research with children, including children in research. Is about trying to grasp the children's perspective, trying to understand how they experience their world, how they will see the world from their perspective and their eyes. En cambio, la perspectiva de los niños lo que intenta es ver la percepción de los propios niños, sus propias visiones, su propia comprensión acerca del mundo. And this is kind of my background. I'm very interested in including children in research and understanding their way of seeing their situation and world. Entonces, esto es lo que ella busca en su investigación, ver la perspectiva de los niños, ver su mundo. I just included some of my literature on Q methodology, and I can make this available for you, for those who are interested. I can send them to you and Sandra, and you can get them. Esta es alguna de la bibliografía que ella tiene, esta de artículos que ella tiene, dice que podría mandarnos a Sandra o a mí para poder distribuir. Yeah, I have other publications as well on Q methodology. These two are kind of pure methodological papers, while this is more concerned with the children's perspective, how to grasp the children's perspective. Los primeros dos, por ejemplo, son más teóricos, más sobre la metodología como tal, y los otros dos, los últimos dos artículos, son más sobre el tema de la percepción de los niños. And this last one is more concerned with a specific step in the methodology, which is very crucial to get right in order to be able to elicit the different perspectives that we search for. Okay. Y este último particularmente se centra en una de las etapas de la metodología, porque esta etapa es muy importante para la investigación y por lo tanto, bueno, pues se concentra en esa etapa. Okay. So, the history of Q methodology is it was introduced as a method in 1935, so it's a quite old method compared to more qualitative methods. And it also has qualitative aspects, as we will return to. Bueno, esta metodología tiene una historia pues más o menos larga, desde 1935, 1935, en 1935, y bueno, que ha sido utilizada, bueno, estos son sus padres de la metodología, uno de ellos, bueno, Charles Spearman es uno de ellos. William Stevenson was the one who introduced the method. Can I say some more? Yes. Yes. And he was a student of Charles Spearman. Charles Spearman, you know him from factor analysis. He's considered to be the father of factor analysis, and Spearman's are. Yeah. So he was a student of Charles Spearman and was considered to be a very clever student, very bright and clever student. Okay. Bueno, William Stevenson es el padre de esta metodología y él fue estudiante de Spearman, y Spearman es el padre del análisis factorial. Para aquellos que, bueno, que trabajan sobre todo estadísticas sabrán quién es Spearman. Y bueno, dice que él como estudiante era un estudiante muy agudo, muy listo, ¿no? And William Stevenson, he was a physician and a psychologist, which was a very unique combination at that time, where kind of the positivistic conditions. Okay. Entonces él tiene
un background muy interesante porque era físico, pero también tenía una carrera de psicología. Entonces en ese tiempo combinar esas dos disciplinas era así como que muy innovador, sobre todo por la tradición positivista en la investigación. And he was very concerned with how can we explore subjectivity. What's going on in our thoughts and in our minds in relation to subjective meanings and thinking. Él estaba muy interesado en el tema de la subjetividad, particularmente bueno, cómo la subjetividad, cuáles eran los significados, cuál es el significado de la subjetividad. And he then found a way to use factor analysis in a different way to elicit subjectivity. Entonces se le ocurrió utilizar justamente el análisis factorial para poder entrar el tema de la subjetividad. Stephen Brown was a student of William Stevenson, and he is today the most almost expert on Cuban methodology in the world today. He is a professor at Kent State University. He's psychologist. He's a psychologist, I think, and he's into political science. It's political science. Okay, muy bien. Bueno, Stephen Brown es estudiante o fue estudiante de William Stevenson y él, bueno, pues es uno de los más renombrados actualmente sobre el tema de la metodología Q y bueno, trabaja en la Universidad de Kent University o Kent State. Kent State University. Y bueno, in Ohio. Ohio. So, and these are some key literature from kind of the original literature. William Stevenson wrote this in 1953, published this in 1953, and this was published in 1980. And these are considered to be kind of the Old and New Testimony on Cuban methodology in a way. Yeah. Bueno, pues estos son las literaturas más clave de la metodología y bueno, el primero pues fue en 1953 y el del 80 que es así como que la actualizada, ¿no? La forma más actualizada de la metodología. As a method, of course. Sí, claro, Yeah. como método. And this book was published in 2012 and is a very good and practical guide to how to conduct a Cuban methodological study. Okay. Este último libro pues es publicado recientemente y es un libro muy práctico porque lo que dice es cómo utilizar particularmente esta metodología. It presents both the theory, method, and how to interpret. O sea, tiene los tres procesos de la teoría, método e interpretación de datos. Okay, so what is Cuban methodology? I would like to, for you to imagine that you are adolescents in foster care. I know that foster care is not a common practice yet, but it might be in the future. But you can imagine yourself being an adolescent who live with other carers than your own parents. Okay. Bueno, pues aquí es como, bueno, ¿qué es la metodología Q? Aquí lo que vamos a intentar es como imaginar el caso de niños, adolescentes que están en hogares adoptivos. Dice, bueno, aquí no es algo que generalmente se trabaja aquí en México, porque ya sabe, entonces, pero es como tratar de analizar, ver qué es lo que ocurre con estos niños en ese tipo de escenarios. And if I then ask you, what is family to you? What does family mean to you? What do you think about family? ¿Y qué significa si ustedes, por ejemplo, son adolescentes o niños que están en lugares adoptados? Pues la pregunta es, bueno, ¿qué sería familia para ustedes? ¿Qué es una familia para ustedes? And that's quite a subjective question. Es una pregunta subjetiva. And contains a lot of information. You can't answer that in a simple Y way. contiene mucha información y que no lo puedes contestar en una sola manera. Simple. And I will come back to the procedure of how to make these statements that I will show you. Because if I then asked you, these are 39 statements on different aspects of family: conflict, loyalty, Lealtad. Estas son tarjetas que ella obtuvo, son 39 tarjetas donde se trabaja, o son oraciones en donde contiene informaciones sobre conflicto, lealtad,
contact time with my original family. Who do I see as my family? Who do my biological family? How do they look at me? Como mi familia, how do you what? How is my biological family, including me and their family? ¿Cómo es mi familia biológica, incluyéndome a mí y a la familia? And how do the foster family? ¿Cómo es la familia? Bueno, cómo es el ser vivir en una familia adoptiva. A variety of many different aspects of family. Muchos aspectos acerca de lo que es una familia. And then okay, let's go back. I thought I had a slide. And then I ask you as an adolescent in foster care to sort these statements that I have here. Read through them. Does this say anything about how I feel? Yes, it does. So I put it there. Okay, entonces ella lo que hizo con estas tarjetas es en un lugar adoptivo presentar estas tarjetas, leérselas y entonces el niño lo que hace es ubicar esta tarjeta en algún lugar. But this one is not the way I feel. Si me relaciono con ella o no me relaciono. Pongo las tarjetas son las que me relaciono, me identifico con ellas y las que no me identifico. And this one is I don't know, it's not, it could be, I'm not sure. Esto pues no sé realmente, no estoy muy seguro, pues entonces la pongo aquí en medio. And then I go through the cards carefully and sort them into 3 piles. Entonces, bueno, se dividen estas en estos 3 apartados. Yeah. So, and then and then I ask you to sort, because now these are sorted into 3 piles. Those represent how I feel about family. Those are not how I feel about family. They are very different from what I feel. Estas son tarjetas que dicen acerca de lo que yo creo o de lo que yo siento acerca de la familia. Estos no son cosas que yo siento acerca de la familia. And these are maybe ambivalent. Sometimes they are important, sometimes not. Dice, bueno, estos son como ambivalentes, o sea, puede ser que las sienta o no las sienta. Or they are not important, but they're not really unimportant in a way. So I ask you to sort them into the +4. In this could vary. Sometimes there are more columns, but in my case I had from +4 to -4. En esta gráfica lo que ella hizo es una especie de escala, de -4 a +4. Entonces lo que indican es estar más de acuerdo o menos desacuerdo. So then I ask you to start with one of the piles, those who are describing how I feel about family. Y entonces empiezo con esta, les digo, bueno, tomen estas tarjetas y, por ejemplo, sobre cómo me siento, cómo yo me vinculo con esas oraciones. And I will find the card that is most like how I feel and put them in this outmost edge of the grid. Y entonces yo lo que ubico, por ejemplo, en el número 4, que es +4, es las que yo más me identifico y las pongo como primer lugar. And then I work my way here to grade them and fine-tune them. What is most important to me? What is most important in telling about how I feel about my family? Y entonces, bueno, lo que va haciendo es como agrupando y diciendo cómo me siento acerca de la familia, y entonces lo va agrupando de acuerdo a sus propios... Como una escalerita. Es como una escalerita, sí. Es like a liquor. It's a liquor scale. I'll come back to that. Yeah. Yes. And I do the same on this side. So then I have those are most unlike how I feel. They are very kind of, no, it's not at all the way I feel. Entonces, bueno, este es lo opuesto, o sea, es -4 y esto es lo que significa. -4 es la que menos me identifico con esa oración. And in the center area, the neutral or ambivalent Y en la mitad, digamos, están las oraciones neutrales, ¿no? So this is how it is done. So this is just that you have kind of an idea of what is done, and then we will go through the steps of the method. Esta es la idea general de cómo funciona la metodología. Ahora vamos a ir como paso por paso de la metodología. So there are different steps in the methodological study, and some are more crucial than others to be very, very careful about, so that we can. Yeah.
get the method right. Estos son las diferentes fases, ¿no?, de la metodología. Algunas de ellas son más cruciales y que, bueno, son importantes, como hacer énfasis en algunas de las fases. Of course, this you all know this. This is for all methods. You need to have a research question or something you want to explore. There's nothing special about that. The first step. But the second step is about concourse. I don't know if you ever heard about the word concourse. Bueno, el primer paso pues, es el que todos conocemos cuando hacemos investigación, que es la definición del tópico de investigación. Eso no hay gran ciencia. La segunda es identificar lo que se define, bueno, la palabra concourse. Yo lo estuve buscando un poco. I'm sorry, I'm going to explain because I was looking around the world. ¿Qué significaba concourse? Concourse lo utilizan en la aviación cuando hablan de una sala o una sala del avión, del aeropuerto. Pero concourse en este caso se refiere como una especie de área, de temáticas. Es como más o menos lo alcancé a ver en la definición del artículo que ella tiene de concourse. ¿Existe una teoría concourse? Sí, ahorita la voy a explicar porque hay una definición del concepto de concourse también en el artículo. I was telling that I read the article and I tried to understand the concept of concourse, and I tried to say that it's kind of a thematic, but there is a theory and a definition of the concept. We will come to that. Right. Yeah. Next step is based on the concourse that you need to find the concourse, the theme, and all the different aspects that kind of in relation to the family. What are the different perspectives, ideas, aspects of family that we need to include in order to understand, give the lesson a chance to reveal their perspective on family? Okay. Entonces, en este caso, en la primera etapa, lo que es el concourse es como las grandes temáticas. ¿Qué significa o qué tiene que ver con el concepto de familia? ¿Qué cosas se pueden hablar sobre ese tema o para poder tener todos los elementos necesarios para la hora de hacer la clasificación de estas tarjetas que van a ver? Yeah, but we'll come back to this more in detail. Vamos a regresar un poquito más adelante con esta. And then, based on this identified concourse, you need to select a set of statements. These are the set of statements in my study. So you need to kind of select those statements based on the concourse that you have identified. Okay. Entonces, bueno, el siguiente paso es justamente desarrollar una serie de oraciones representativas. Y esas oraciones representativas están justamente basados en esa temática, ¿no?, general que se desarrolla en el segundo paso. Pero como van a ver el segundo paso más adelante, no lo adelantamos. And then you need to who should the participant in the study be? Of course, you have an idea of already here who you want to include, but the condition of instruction is important because you need you can't just give the lessons a set of statements and ask them to sort them. You need to have something that is directing them. So it could be sort the cards in accordance with how you feel, with what is most like and most like your opinion, what is most like or most unlike your perspective on family, your situation. It can be different variation of an instruction to how to relate to the statements. Okay. Aunque bueno, ya definimos de alguna manera a los participantes, a los que vamos a trabajar en investigación, de cualquier manera aquí es importante saber, por ejemplo, bueno, definir claramente quiénes van a participar en el proyecto, porque va a haber condiciones en donde se les va a dar instrucciones de qué es lo que van a hacer. Puede ser, por ejemplo, que hablen acerca de lo que sienten acerca de la familia, o pueden ser que hablen acerca de la opinión acerca de la familia, o puede ser sentimientos, opiniones acerca de la familia. Entonces, las instrucciones son aquí un elemento importante para definir la participación. And that's, of course, in order that the participant relate the question
the same way, they have the same starting point for sorting the statement. Sí, entonces de esta manera, eligiendo bien a los participantes, pues ellos van a estar relacionados con ese tipo de argumentos o oraciones que se presentan en estas tarjetas, porque van a decirles algo acerca de ellos. And then it's administering the Curso. That's the way we did now, imagining how to sort statements into this grid machine. Aquí es básicamente lo que hicimos hace un momento, o sea, es como distribuir esas tarjetas, agrupar estas tarjetas de acuerdo a las instrucciones que se hayan dado. And these are the analysis steps, and we will come back to that. Okay. Y estos dos, bueno, son interpretaciones, pero vamos a regresar un poquito más adelante con esto. So let's dwell a little bit on the concourse. Bueno, aquí regresamos a esta etapa del concurso, de las temáticas. Are you all from the social work area? But you are all researchers. Yes. So we share a concourse on research. We might have different opinions. We might even disagree with each other when it comes to research, but we share a concourse on research because we know something about research in a different way. So we could imagine that we did a Q-search on how is research perceived by researchers and trying to identify different perspectives on research. What is good research? What is bad research? What are important to consider in research? That will constitute a concourse on research among researchers. Okay, dice, bueno, aunque no todos somos aquí trabajadores sociales, pero por ejemplo, lo que sí todos somos investigadores, entonces, por ejemplo, aunque podemos tener diferentes perspectivas acerca de la investigación, pero podemos estar de acuerdo en cosas como, por ejemplo, qué constituye una investigación, qué no constituye una investigación, cómo se hace una investigación. Ese tipo de cosas en donde nos ponemos de acuerdo constituye lo que se define como el concourse. And if I came into the room with you guys and didn't know anything about research, I would have difficulties taking part in the conversation you had, because I would not be part of the concourse. Entonces imaginemos, por ejemplo, que yo no soy investigadora y que vengo con ustedes y yo no tengo, o sea, habrá cosas que yo no entiendo porque no compartimos las mismas cosas acerca de lo que estemos hablando. Entonces, eso, por ejemplo, para mí pues, no constituye un concurso, ¿no? Porque tiene que haber un plano de entendimiento común, un plano de entendimiento común. Que se llega, ¿no? It's not an agreement. We don't need to be agreed. No. But it's the flow of communication surrounding a topic among people who are part of the concourse. Esa es la definición de concurso realmente de Brown, de este autor, que es el flujo de información que está alrededor de un tópico, ¿no? De un tema. So it's also called the theory of communication in a way. What? The theory of communication. Es, por ejemplo, también la teoría de la comunicación, ¿no? So when I was going to identify the concourse on family perceptions among children in foster care, I talked with children who were in foster care because they are part of their concourse. They are the one that and I talked with social workers, I talked with foster parents and birth parents. They are all part of that concourse. Okay. Entonces, por ejemplo, como yo para trabajar con los niños en hogares adoptivos, pues yo hablé con los niños, hablé con los padres adoptivos, hablé con los padres biológicos y todos ellos de alguna manera le dieron para constituir lo que es el concepto de las familias adoptivas, el tema de las familias adoptivas. Todo eso le dio como la información para poder tener el concepto. So, and you don't need many interviews to get quite a broad concourse actually. So a few interviews is sufficient in order to get some insight in the concourse that are useful for you. Dice que no necesitan, por ejemplo, hacer muchas entrevistas, solamente es como para poder tener una idea general, pero pues, una idea sobre lo que constituye el tema de los hogares adoptivos, para poder pues, empezar a generar este concurso, ¿no? Sí. Es como marco conceptual. No es marco conceptual, es que se genera a través de la entrevista, entonces el entrevistado no te da teoría, pero sí te hablan. I'm sorry, I'm trying to explain what I understood, but I think sería como el contexto.
Es como el contexto, más o menos como la temática general, ¿no? Es un contexto, porque lo puede dar la familia, lo puede dar el niño, también lo puede dar la literatura, y eso lo va a decir mucho más adelante, pero es como todos los elementos que nutren para poder entender esa temática, ¿no? But I can also identify the concourse through everyday talk between people who are discussing in the newspaper, in the literature, in theory, or other sources. All places where this theme is kind of present. It's like a rain, like a brainstorm. Yeah, in a way. Okay. Bueno, más o menos, lo que estoy diciendo que es como una especie de lluvia de ideas. Dice más o menos, dice, porque bueno, también está basada en la literatura, en las letras comunes o en otro tipo de información, la teoría, noticias o algunos recursos que puedan disponer como para poder tener elementos sobre el tema en general, en este caso de los hogares adoptivos. And the important aspects here is it is she's asking if it's like it's an exploration of the topic. Yeah. It is. It's a good way of saying it. It is really an exploration of the topic. Sí, dice que es como una especie de exploración del tópico, más o menos. And when we have identified the concourse, we might have a huge number of statements, and we should try to select statements that represent the whole concourse. Okay. Dice que bueno, cuando hacemos este ejercicio del concourse, se va a tener un montón de oraciones. Entonces lo que se hace es como seleccionar algunas de ellas como para poder cerrar más el libro. And we should select statements that are self-reference. That means I must be able to relate to the statement from my perspective. Okay. Dice, en este caso, por ejemplo, las oraciones deben de ser autorreferenciales. Es decir, yo me debo de estar vinculando o me debo de estar viendo a través de esas oraciones cuando las vean, pensando que soy el niño, por ejemplo, la niña. For instance, I'll just randomly pick a card. There's not a good collaboration between my biological parents and my foster parents. Entonces, por ejemplo, bueno, recogió esta tarjeta y dice que no hay, what? Oh, that's in Norwegian. There's not a good collaborative. Que no hay buena colaboración entre mi familia biológica y mi familia adoptiva, por ejemplo. Entonces, esa es la oración que viene en la tarjeta. Entonces, as a foster child, I can relate to that. I can say, I can say it's that's right. There's not a good collaboration, or no, that's very different from how I feel. Or you can place them somewhere else. Yeah, kind of maybe no. Pues debe ser una oración que esté relacionada, esté vinculada con mi propia experiencia. Entonces puede ser que sí, estoy muy vinculada con ella, que realmente yo siento eso. O puede ser que bueno, que no, realmente no tiene nada que ver conmigo ni lo he pensado, o a veces jerarquizar. Puede ser, en este caso es que tú te identifiques con ella, ¿no? Ya después empieza la jerarquización de las tarjetas, eso es lo que se entiende. Porque hay muchas tarjetas y ahí vas jerarquizando, esa la jerarquizas en algún momento. So that gives the statements a scalability because you can relate to it, place it different ways depending on how you feel. Entonces, con esas, por ejemplo, autorreferencias, lo que hace posible es que tú con todas las demás tarjetas tú las puedas poner en escala, ¿no? De mayor a menor o de mayor a de grado de acuerdo, de estar de acuerdo o de acuerdo con eso. And that's why the factual statements are not suitable for a case study. You can't, I'm a boy, where should I put that? It's not it doesn't open up for scalability. We can, in some sense, we can't really talk about to what extent are you a boy or a girl. Entonces, por ejemplo, las oraciones de hecho pues no son
posible utilizarlas aquí, porque no se pueden poner en una escala. Por ejemplo, yo soy un niño, pues no lo puedes poner en la escala. Pues deben de ser oraciones subjetivas. So let's say these were all the statements that I have got from my adolescent or from the concourse on family. And these are kind of put out in a way that this here is about conflict, perhaps, or some other topic. This is about collaboration, perhaps. This is about my feelings of being part of a family, or not. I don't know if you're... Bueno, esta es la primera etapa, o sea, aquí está todo el concurso, ¿no? De toda la lluvia de ideas o de la exploración, y entonces lo que se hace aquí es como agrupar por temáticas, ¿no? Acerca de sentimientos, acerca de, ¿qué más dijo? Pero, sentimientos, colaboración, sentimientos. Lo que vayan identificando en esas tarjetas, es como una clasificación. Some statements are very emotional, some Algunas oraciones son muy emocionales. So you have a whole variety. You try to cover the different aspects. And, can I continue? Bueno, que puede tener diferentes aspectos, o sea, desde muy emocionales hasta otros de otra naturaleza. And although I, as a researcher, could think that, okay, these questions are really interesting, I want to keep these questions. That's not the way you do it, because you need to have a representative set of statements that represent concourse. Okay. Entonces dice, por ejemplo, lo que no se puede hacer con esta metodología es decir, bueno, este grupo de tarjetas que son muy interesantes para mí, voy a trabajar solamente con ellas, con ese tema. No, dice, porque lo que se trata es trabajar con todas las áreas que son representativas de esa temática general, ¿no? De ese concurso. And that's because the thing we want in Q methodology is to reveal the different perspectives that emerge among the participant group. Entonces, porque lo que aquí interesa es realmente tener como, digamos, lo representativo de todos los sujetos con los que estamos trabajando. And if you don't try to cover the whole concourse, you might not make it possible for some participants to elicit their perspective the way they feel it. Entonces, si ustedes nada más trabajan con algunos de los temas, pues realmente lo que van a hacer es, van a dejar fuera a esos con los que ustedes los seleccionaron y ellos no se van a estar ahí representados en el trabajo. Okay? And there are tools to help you to do this step, because this is quite crucial. Because if you don't do that, you might end up with one factor, which is one perspective at the end, and you want to identify the different perspectives that exist among the group that you have in the research. Entonces aquí hay una etapa muy importante, esta etapa muy importante porque aquí lo que ustedes van a identificar son los diferentes factores que están implicados en este análisis, en esta temática. Entonces, porque puede ser que al último, si nada más trabajan con un aspecto, van a trabajar solamente con un factor. Entonces aquí hay un método para poder hacer trabajar y para poder trabajar todos estos datos en un momento. And there are some pitfalls to be aware of, because statements that are too complex to relate to might be difficult to use in a Q study, because you need to understand what the course says in order to relate to it. Did you understand? No. The wording, the way you phrase your statements needs to be the participant needs to be able to understand what's written here. Okay. Dice, bueno, que las palabras son muy importantes de lo que se escriba en las oraciones, porque pues esto va a ser sumamente importante a la hora de hacer justamente esta etapa de la clasificación. Y sobre todo, sí. Because if not, you would probably get statements that if they had understood it, it might be important, but since they don't understand it, it might be placed in the center. Entonces, por ejemplo, si ellos no entienden esa oración, entonces pues yo la voy a dejar fuera y entonces hay un error, digamos, hay un error. Pero ¿quiénes construyen? Who builds The research based on, you try to select them from the concourse. And if you have had interviews
to try to identify the concourse, you will select statements from the interviews that are covering different aspects of the identified concourse. O sea, es en la etapa del concurso, o sea, esa lluvia de ideas, esa exploración, es en esa lluvia de ideas. Can I ask something about the role? Es que en el artículo que ella escribió, ella trabaja sobre los trabajadoras sociales y sobre la perspectiva de los trabajadores. Me pregunta por qué los estudiantes, por qué eligieron esta carrera. Y entonces ella lo que hizo en para desarrollar los concursos fue preguntarles a los estudiantes ¿por qué estoy en esta carrera? Y entonces le preguntaba, y esa era como esas interviews que decían que eso es como una fuente de información. Entonces le preguntaba y obtuvo información algo muy literal. Estoy aquí porque yo quiero ayudar a la sociedad. Y entonces organizó las oraciones así. Y entonces ya después empezó a cerrar y empezó a hacer este colapso como de oraciones, ¿no? Pero ese es de ahí surgió. And also statements that contains two kind of information that sometimes are difficult to relate to. Sí, entonces también hay que ser cuidadoso porque, por ejemplo, hay unos tarjetas que pueden decir exactamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes hacen un análisis, pues van a salir ahí como, ahora sí va a ser una correlación, ¿no? Llamarle de alguna manera. Significan lo mismo. Yeah, and this process of selecting the statements is actually the most important step of the theological study. And one of the articles that I have is about this process, which can be helpful in that procedure. Okay, entonces, bueno, este paso es crucial en el desarrollo de la metodología, porque seleccionar justamente esas oraciones es clave para todo el proceso, toda la metodología. Y ese artículo que os comentaba, donde desarrolla esta fase, pues está ahí para que ustedes puedan tener una comprensión mayor sobre esta etapa. For the students, when I teach in hematology, I used to use this illustration of ice cream, because there's another thing that is important in hematology, and that is the psychological significance, which can be very positive, but it can also be very negative. Entonces, esta, por ejemplo, lo utiliza también como para poder entender esto de la metodología Q. Entonces lo utiliza con helados. Bad choice after lunch. It's because I'm thinking now. Entonces dice que porque de repente, por ejemplo, hay cosas que son muy positivas acerca de esto o muy negativas acerca de esto, ¿no? These are some good Norwegian ice creams, actually. Noruegos, helados noruegos. But some of these ice cream I would love to have. They are really good there. And others, I wouldn't taste them. I wouldn't taste that one. So, hay algunos helados con los que realmente sí me identifico y me gustaría probarlos, y hay otros que, por ejemplo, pues no. So this is my favorite. So this have high psychological significance to me. Este es mi favorito, y entonces esto significa que yo lo pongo como en primer lugar allá arriba. I haven't time to go into why. But I don't want to have that one and not that one. So but that has also high significance to me, but on the negative side. Okay. Entonces, por ejemplo, estos dos no me gustan tampoco, pero por ejemplo, está en el lado negativo del que no me gustan. That is why we have this minus side. Some are, I don't want it. I don't want to eat them. And some I love. I would eat them all the time. Some are, I'll eat them if they are served, and it's okay, but it's not. They don't have really high significance to me. Okay, entonces, por ejemplo, esta gráfica lo que muestra es eso, o sea, por ejemplo, acá significa pues que no me gusta, que no es lo que me gusta leer, y acá pues el que me gusta más, y acá bueno, pues tan que si lo sirven pues me lo como, ¿no? Pero realmente es tampoco mi favorito. So that's kind of why we have this minus side and the plus side. I don't have the plus side, but you could actually have a plus. Por eso tiene esos menos 5 y más 5, porque bueno, así se grafica esta metodología. And the same thing is
this is absolutely not how I feel would be placed on that side. So it's, I don't know, you probably see kind of the point here. Sí, entonces, por ejemplo, si esta tarjeta significa que es lo que no me identifico con lo que no, lo pongo acá en el número 5. Y bueno, ya más o menos se darán cuenta de qué es, para qué sirve esto, ¿no? Should we take a break, or do you have to say when it's, I don't know what you're used to. Are you used to Que si quieren un break o que si le continuamos. It's okay to continue. No, it's okay. And then, I don't think we stop too much on this because we already took that first, just to give you a kind of picture of how to relate to the statements. In my study, I used this colorful columns as well to pre-sorting with sorting in three files that will make it easier to relate to the statements when you sort it into the plate. Dice, bueno, esto ya más o menos lo vimos, pero por ejemplo en mi estudio yo utilicé estos tres colores también como para poder tener una idea más visual, ¿no?, de cómo se distribuyen justamente las tarjetas. And the psychological significance is, this is Norwegian, but most like my situation, and most unlike my situation. It's not from least to most, but from most on the negative side to most on the positive side. Entonces, por ejemplo, aquí este es most on the negative side and most in the positive side. Bueno, pues es básicamente lo que significa la escala es que es lo más en la escala negativa y lo más en la escala positiva, ¿no? And when you do collect data that way, you might, it's good to be present while the sorting procedure is done, because you also sometimes the participants add on information. They talk about these statements. I think this is, and then they add on information. Dice que es muy importante que ustedes estén presentes cuando se hace este tipo de agrupamiento o de agrupación, cuando lo hace la persona, porque de repente, por ejemplo, la persona puede poner la tarjeta pero agregar algunas ideas y ustedes las pueden pues también reportar y anotar, ¿no? Porque es importante para el investigador. And this information you get from being present and maybe also record their comments are valuable after, when you have done the analysis and you look into the different perspectives. You might want to go back to certain specific participants to see how can I understand his perspective. It's adding information. Okay, entonces, por ejemplo, es bueno si ustedes están ahí, lo que pueden hacer incluso es grabar lo que está sucediendo ahí, porque esta información les va a servir sobre todo en la etapa ya de la interpretación, cuando hay información así interesante y como que quieren más ir en detalle sobre algo en particular que ustedes recuerdan que sería y que no está en la tarjeta. ¿Se tienen que anotar el total de las tarjetas? She's asking if the participant has to use the whole, yeah? Sí, sí. Yeah. And that has not been a problem. Que realmente no ha sido un problema, o sea, ¿Siempre toman la forma de la curva? It's always the shape, the bell shape. I use this one in my study, but you can add on, you might have 5 or 6. You might have a flatter structure. It depends on. It's often a kind of liquored way of doing it, because there are often some statements that are more important than the other, that kind of pin themselves out as absolutely most significant to you. And in this panel, this will probably be 2, 3, 4, but you don't have like 7 or 8 here. That would be, you need to kind of balance the statements. And dice que bueno, que no necesariamente que puede haber, por ejemplo, figuras que sean así totalmente lisas, ¿no? O en planas, ¿no? Que no tengan esta forma, pero que bueno que ella lo hace así porque
hay oraciones, en el caso, hay oraciones que son particularmente importantes para ponerlas, ubicarlas en un lado diferentes, porque a veces, por ejemplo, llegan hasta el número, en ese número 4, y si no tienes 7 números 4, entonces los tienes que distribuir en las otras celdas, ¿no? Entonces ella lo hizo así. And when the adolescents that I have in my study have done this one, it didn't take very long, maybe half an hour, they started to fine-tune, like, okay, let me see here, okay, no, this should go there, this should go there, and they go like this and go over, okay, this, now it's done. This is good. So they do the fine-tuning. Dice que esto no lleva más de media hora a veces, entonces, pero que eso también nos permite, a veces los muchachos de repente movían tarjetas y decían, no, este lo muevo para acá, esto lo muevo para allá, entonces como que ellos ya se quedan de acuerdo con la distribución que se hizo. And it was very, when they felt that now it's ready, they really showed it. No, this is correct. This is how based on these statements, this is how I feel. Entonces dice que pues, realmente cuando ellos terminan, ellos tienen esa sensación de que realmente, bueno, ya está hecho, ya, como que estoy de acuerdo, o sea, eso es lo que quiero decir. Y eso. It's a group thing or individual. I did it, I have done it in groups of 2 and 3, but it's best to do it individual and to treat it as an interview actually. No, dice que sí que es mejor en individuo, que sí lo han hecho entre 2 o 3, pero que generalmente es mejor en manera individual. And when they had done that, I asked them, okay, let's look at these statements that you have here. They are most like how you feel or your situation. Do you want to say something about them? And the same with the other side. These are most unlike how you feel. Do you want to say something about that? Entonces, cuando termina, generalmente luego lo que se puede hacer es decir, bueno, vamos a tomar los más probables en los que me identifico. Bueno, ¿quieres decir otra cosa más? ¿Te gustaría hablar de otra cosa más que acerca de eso? Y de igual manera con este grupo, ¿no? de los que no se relacionan. And some did say, provide much information that way, others didn't want to say anything. Dice algunos dan información, pero hay algunos otros que ya no quieren decir nada. And the good thing then is that those who don't want to add information, their cue sort is as valid as the other participants' cue sort. So they can participate although they don't want to elaborate and express themselves in words. Entonces dice, bueno, no hay problema con los que no hablan, o sea, de cualquier manera ya lo que querían decir está expresado a través de ese acomodo que ellos hicieron con estas tarjetas, y entonces está bien que no participen. Entonces, tan válido es la información de los que hablaron después algo más, como los que no la hayan hecho. Any questions? ¿Cuál es la palabra que tiene? Está en noruego. En noruego. Most unlike my situation. Most unlike my situation. Menos probables. And most like my situation. And these are more kind of the neutral statements. They are either or, not very important, but not unimportant. Not absolutely not the way. I can eat that ice cream. I don't care. I can eat it. ¿Y cómo se determina el número de tarjetas? And how do you determine the number of cards? Depending on the participant group. How many cards do you think they can relate to? Normal is between 20 and 50. For smaller children or for participants with less cognitive ability, fewer cards. Entonces, bueno, pues ya entendí, ¿verdad? No, dice que bueno, que puede ser entre 20 y 20 y 50, pero que también depende del grado de habilidad verbal que tenga la persona, cognitiva que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, hay niños, pues es mejor menos tarjetas. Pero el número de tarjetas también depende pues, de esta exploración inicial de ensayo. And the same with the way of expressing yourself, you need to consider the participant group.
you as researcher would be able to relate to more complex statements that an adolescent in hospital. What, no? This, the way this is written also needs to be taken in consideration with these participating. Sí, pues, o sea, vuelvo a insistir, o sea, la manera en cómo está escrito, pues es muy importante el tipo de participantes que van a estar, que van a estar en la investigación, porque si no, no se van a relacionar con esas oraciones, entonces eso es muy importante. And I will show you also that it is possible to use images instead of text for smaller children who can relate to pictures, images. Instead of text. Por ejemplo, ella no lo comentó, pero que también esta metodología puede ser utilizando imágenes. Entonces, sobre todo para el caso de los niños, por ejemplo, eso puede utilizar. Es análisis personal, no es análisis factorial, no es numerología. Y eso es lo que dice ahí en su artículo. I'm trying to explain because she's asking about the number, that the size sample, and I say that the size is not really a concern. The size is not a concern because although it uses quantitative techniques by using factor analysis or by-person factor analysis, it is not. It is. We are not interested in Q methodology to generalize. We are interested in understanding which perspectives exist among this group, in some interviews you would maybe just extract in a more qualitative interview. You would focus perhaps on the themes that are most present among the participants. Dice el tema del tamaño de la muestra no es importante porque lo que no, o sea, no se preocupa aquí en esta metodología sobre hacer generalizaciones, sino más bien entender la perspectiva de las personas. Y entonces en ese sentido, de hecho, la metodología, aunque utiliza la estadística, porque utiliza el análisis factorial como base, pero es realmente el análisis que le llama personal, que es personal, o sea, análisis personal, factorial personal. Entonces es otro tipo de análisis, no el que conocemos en estadística, conocemos algo poquito de eso. And that's why you don't extract two statements and correlate them to each other. Sí, entonces, por ejemplo, por eso, en este caso, no puede haber dos tarjetas que signifiquen lo mismo, porque entonces hay una correlación. Y estadísticamente pues eso es un problema de estadística. Entonces no puede haber dos tarjetas que signifiquen lo mismo, tienen que ser distintas, o sea, que sean each participant's way of sorting the statements is the input to the program, the analysis, that does the analysis by person factor analysis. Entonces lo que aquí se ve, por ejemplo, es esta agrupación, ¿no?, que hizo la persona, y cada persona es metida en análisis pues estadístico, en el paquete estadístico que es el personal factor analysis. So as in ordinary factor analysis, it's about correlation. How does this person correlate with the other persons in the participant group? Como el análisis factorial típico, es básicamente la misma lógica, es decir, cómo este participante se relaciona con las opiniones de los otros participantes en el estudio. Entonces es buscar la correlación más alta entre su tema. So this person is represented by all of the statements and the way it is sorted. It's not single statements. Sí, por ejemplo, esta persona representa todo lo que dijo esta persona con esta relación que hizo en su ejercicio. So when the by-person factor analysis is performed, if that was among you and you had sorted in relation to how what is most important, most unimportant in research, you would probably divide into groups.
perhaps this is the qualitative researchers, here we have the quantitatives. Even among you, there will be different perspectives. Okay. Por ejemplo, esto es el análisis factorial. Vamos a suponer que aquí ustedes son el grupo de estudio, y entonces aquí hay un grupo en donde una parte del grupo es aquellos que trabajan con investigación cualitativa y aquellos que se identifican con la investigación cualitativa. E incluso dentro de la investigación cuantitativa o cualitativa puede haber diferencias entre ustedes. And perhaps also it would be that some of the qualitative researchers have more in common with some of the quantitative researchers. They share something that the other doesn't share. Incluso, entonces, por ejemplo, dentro del mismo grupo, por ejemplo, de los cualitativos, hay un grupo pequeño de algunos de ustedes que se identifican con algunos de las cosas que piensan del otro grupo de los cuantitativos. Entonces hay elementos en común, a pesar de que están estas dos grandes divisiones, pero hay elementos en común entre ustedes. So these are, for instance, 3 persons that are generating a factor. By the way, they have sorted it similar, but not exactly the same, but they are all red in a way. So they are, based on their Q sort, they are representing a perspective. Y esto, bueno, por el modelo estadístico que se maneja, esto lo hace el modelo estadístico. Entonces lo que hace aquí, por ejemplo, es estas personas más o menos piensan igual, ¿sí? Entonces, aunque no son todas rojas, pero son todos más o menos así de color rojizo, entonces ellos son el factoral. And the same with the other perspectives that emerge. So this is kind of an idealized version of their perspective, and it is formed by the way they have sorted, and those who correlate this one is probably having the highest correlation with that factor because it's more similar in the color, so it has a higher loading on that factor. Entonces, por ejemplo, este grupo, estas personas, bueno, tienen una alta correlación de este factor, pero pues obviamente la que tiene los colores más rojizos, pues tiene más altos niveles de correlación. Estoy ahorita con niveles de correlación más altos que los otros dos personas que están en ese factoral. And the factor analysis is based on a weighted average, so that this will also then have most influence on that factor. The higher correlation on the factor, the most influence you have on the factor. Entonces, bueno, esto es como un análisis factorial. En el análisis factorial, bueno, hay unos valores que digamos que pesan más en el análisis, y esos factores que pesan más, pues están altamente relacionados con el factor A. ¿Y eso lo hace un software que Sí, se llama Argument? This is from a Q-methodological network. You could search it there. This is from Rachel Baker. She has some YouTube videos on how to perform a Q-methodological study and instructions on Q-methodology. Entonces, bueno, pues aquí está una link de YouTube en donde ella, Rachel Baker, hace una demostración de cómo hacer este tipo de análisis. Es access free. Yeah. Okay, sí, en el artículo que viene el link también donde viene el software y está de acceso gratuito. Entonces se puede bajar y se puede utilizar. Y aquí es cómo hacerlo. Entonces, bueno, están ahí como que las dos herramientas. And this is my slides are a bit mix of Norwegian and Yeah, that's what I did. So, what is a factor in Q-methodology? Hva er en faktor i Q-metodology? This is not an output file. This is just an visualization that I made to explain how the different factor looks like. Okay. Esto no es algo que obviamente sale en el software, sino que es algo que ella creó como para poder tener una visualización, una imagen visual de cómo están los factores ahí y cómo se comportan los factores. Y aquí está lo positivo y lo negativo, ¿no? Yeah, this is like great. I had most like, I had 4, so there are no 5 here. I had 4, I had -4. And these are the statements. And it could continue
And I did a comparison between the foster child, the child's parents, and the child's foster parents. Okay, entonces en este caso hizo tres comparaciones. Uno a los niños, a la familia adoptiva and the biological family, Yep. y la familia biológica, ¿no? Entonces hizo a esos tres grupos. The blue one is the child. Es el niño, el azul, This is the birth parents, la familia de origen and this is the o foster biológica parents. y la familia adoptiva. And as you can see from this pattern, these have sorted some of the statements in similar ways, not exactly the same, but in similar ways. Entonces, por ejemplo, aquí lo interesante es cómo las dos visiones, tanto de la familia biológica como del niño, más o menos se comportan de la misma manera. And you can actually see from this picture that this probably will load on the same pattern. Y que más o menos lo que aquí indica es que estos dos van a, digamos, ¿cómo se dice eso en estadística? ¿Sabes qué estoy pensando en qué es lo que está, qué es del 1 al 15? Son las oraciones. Que estos dos van a cargar, estos dos factores, o esos dos personas van a cargar fuerte en ese factor, ¿no? So the foster parent have sort statement 1 as a zero score, so neutral score. This is neutral. But it's very significant on the positive side of the scale for the foster parent and the birth parents. Sí, por ejemplo, pues es muy claro, por ejemplo, ¿no? Como en la familia adoptiva, en esta oración, por ejemplo, pues es neutral, ¿no? La visión, su percepción, y en el caso de los niños o de las familias biológicas, pues es positivo esta oración, ¿no? No sabemos cuál es la oración. Pero, and you could, this is just a way to show that they haven't exactly the same. These are quite different sorting. This is probably -1, and this is -3. So even though some statements are sorted differently, the pattern are the same. sí, bueno, aquí lo que es interesante, aunque digamos están en la escala, son diferentes, porque por ejemplo en la oración 5 tiene -5 la familia biológica y el niño da -3. Aún así, lo que es interesante es que sigue un patrón, o sea, es negativo, ¿no? Ay, quiero preguntar. Yo también. De la gráfica anterior. Esos valores que pone, por ejemplo, la pregunta 2, no sé, esos valores son como ella estuvo explicando que las tarjetitas y todo lo evaluaba por persona. ¿Esos son promedios o son los factores que salieron de este cuadro? I see that there is something I've been unclear about. So Okay. let's, Yeah, because she said these are actually cases or these are cases, but they could be, these are cases just to look into, just to kind of explain why, how the factors emerge. These have sorted in similar ways and will have a loading on the same factor. Okay, son casos, son casos en esta situación son casos. Es una, por ejemplo, el niño, sus papás Y su familia adoptiva. Y su madre. Ajá. Y usa la mesa técnica para tiene una pregunta. ¿Por qué cree que la familia biológica, la familia de cuidados temporales, tiene una opinión tan diferente? What do you think that the foster family has that different perspective? If we perhaps could go back, if we have time, I would like to say something about the findings from the study. Okay, dice que si tenemos tiempo podemos discutir acerca de los resultados. Ahorita está como en la metodología. Okay. Yeah. But one important thing is that each card has a number. And when I collect the data, I write the number in here, and that's what it's.
I've plotted into the program. Okay. Entonces cada tarjeta tiene un número, eso es algo que se faltó decir. Cada tarjeta tiene un número y entonces esos números son los que ella pone en el software y entonces es como aparece en el software. So I can go back and find these statements. Entonces así puede encontrar fácilmente la oración. But this is not an alphabet, this is just something that I, yeah. Si las mismas oraciones son utilizadas para todos los padres y los hijos y si trabajan con las mismas técnicas de las clases. Okay, that if you use the same card for all the participants, for even for children and families. I used it, the same, but one different. All the statements for the children is formed as I in first person pronoun. Okay. Entonces sí utiliza la misma tarjeta, pero en el caso, por ejemplo, para los niños lo utiliza en primera persona, yo. And the statements that the foster parents and birth parents sorted are from the child. Entonces, y las que lo aplica para los padres, pues lo aplica desde la perspectiva del niño, ¿no? O sea, refiriéndose al niño. But that was because I wanted to know how the foster parents understand the child's perspective. Okay. Entonces, eso tiene que ver con la pregunta de investigación, ¿no? O sea, que en este caso, por ejemplo, lo que le estaba interesada es en ver la perspectiva, la visión que tienen los padres acerca de los niños, ¿no? Acerca de So, but they could, of course, been asked to sort them in relation to how they feel. But my research question was, how do they understand it? Claro, entonces en el caso las tarjetas pueden ser en relación a cómo yo me siento como padre, pero la investigación en este caso no era sobre eso. This is one of the output file from the PQ method analysis program, which is a freeware. It can be downloaded for free, and there's a manual also in how to use and how to put in the resource and how to perform the analysis. Okay, bueno, pues esta es una impresión de cómo se ve el análisis estadístico de factorial personal y pues como ya lo hemos comentado es gratuito y que también hay un manual que también pues, enseña un poco cómo utilizar este método o este análisis estadístico. Yes, so these are all my foster children. I had 22 foster children. Entonces estos son todos los niños. And as you can see, I have three factors, three different perspectives among my group of participants. Aquí yo tengo tres tipos de niños, tres tipos de perspectivas de los niños. And the loading on the factor is varies, but they are relatively high, 82, 83, 85, 70, 77. So they have quite high loading on the factor. Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquellos que ya están un poco más de análisis factorial, pues el índice de más cercano al 1 significa una alta correlación y entre más una alta correlación significa que es muy bueno el análisis. Y aquí por lo que ven, pues que hay una correlación bastante buena. And in a way, this represents kind of the dominant perspective, which perhaps would be the only perspective I would be aware of if I only did interviews and did it qualitatively. What is The most present. This is, you see all these X's? These are loading significantly on that factor. And there are only 4 on this one and only 3 on this one. But that doesn't make their perspective less valid. Okay. Their perspective might be very important actually, because they might say something that we don't know. Okay. Este factor número 1 es el más importante porque bueno, hay muchos factores que están correlacionados, pero lo importante de aquí es que también están incluidos, aunque son menos casos, pero también están incluidas la perspectiva de los otros niños, no son dejados de lado, ¿no? esa percepción de los niños. So and I will show you what these perspectives contains also after. Dice, bueno, ahorita va a explicar un poco qué consisten estos
One of the things that we are concerned about in research, which you all know, is the researcher interference on the research. What kind of influence do we have on the research? And we want to minimize our influence of being present and in evaluating or interpreting results. We are careful with our own influence on the research. Uno de los problemas en la investigación, como seguramente todos sabemos, es justamente cuál es el papel o la interferencia que puede hacer el investigador en la investigación. Cuál es, sin nuestra perspectiva, que esté o no esté dentro de la investigación, en el sentido que interfiera con la investigación, ¿no? Que sea nuestra perspectiva en la investigación. And in human technology, the researcher don't have an influence on how the participants look. Entonces, en este caso, pues el investigador, en el ámbito de Yaku, pues el investigador no está justamente presente o influyendo en las respuestas de las personas. But still the researcher has to make some choices. Aún así, pues los investigadores tienen que hacer algunas selecciones. And one of these choices are how many factors should I extract? Dice, bueno, una de esas es cuántos factores voy a seleccionar, es una elección. And then you kind of explore, you play around with the data materials and try out different solutions until you find a suitable number of factors that fill some criteria as well, which I will explain about. Entonces dice, bueno, aquí lo que se hace pues, es un poco jugar con los datos, hacerlo de distintas maneras como para poder realmente estar seguros de los factores que se van a seleccionar. Pero bueno, hay algunos criterios que se van a considerar. The clinical method program allows for, I think it's 7 or 8 factors, but usually you want to reduce the number of factors. Por ejemplo, en este análisis estadístico solamente permite 7 o 8, 7 o 8 factores, no permite más. Pues generalmente lo que uno busca es hacer los menos factores posibles. Not as few as possible. ¿Ah, es no? No. But you have some. Dice no realmente es eso. But you want to have as clean factors, as clean perspectives as possible. Okay, o sea, lo que debes de tener realmente es factores lo más limpio posible, digamos. And how do you know when you have that? There are things to look at. The one is the eigenvalue. Dice, bueno, hay varios elementos. Uno es el valor, ¿cómo se dice? Eigenvalue en el estadístico. El valor lo entendemos así mejor, si lo traducen al español no lo sé. Bueno, eigenvalue es el valor que sale en el software y que lo obtiene el paquete estadístico. Debe ser un valor menor a otro. That's one of the information you get when you have when you run the analysis. You will see how many factors have an eigenvalue above 1, and that's one criteria to look for. Okay, dice, bueno, un criterio, por ejemplo, es cuando ustedes corren el software y uno de los criterios es ver aquellos factores que son el high value mayor a 1 y entonces ese es un criterio para la selección. In my study, I think actually I had 4 factors with an eigenvalue above 1. Dice, en mi caso yo tuve creo que 4 factores que estaban con valores mayores a 1. But then I have to, why do I only have 3 then, since there were 4? And the reason for that is that you also look for as many participants as possible with a significant loading on the factor. Entonces dice, por ejemplo, también, bueno, como aún tuve 4, dice, pero ¿por qué me quedé con 3? Dice, porque hay otro criterio que también uno debe de considerar, y en este caso es también observar que, por ejemplo, las respuestas, en este caso, los valores que se obtengan, se apliquen a la mayor cantidad posible de los que responden, de los participantes. And you also look for, because if I selected 4, maybe some of these would fall out from the loading, because the configuration of the factor will change. Not the Q sort, but the configuration of factors.
Entonces, por ejemplo, si yo hubiera tenido 4, tal vez estos factores hubiesen estado distribuidos de otra manera y entonces eso hace más difícil también por la So I want as many as of my participants as possible to elicit their perspective. Entonces, pues sí, lo que se vuelve a insistir, o sea, lo que se busca es que en los factores estén el mayor número de las personas que responden implicadas en el análisis. And with as high loading as possible. Y con las mayores, loading, cargas, la mayor carga posible. Pero eso es un valor estadístico. Sí, es un valor de carga. Sí, de análisis factorial. And I also want a low correlation between the factors. And that is why I only have 3 factors instead of 4. Because if I had 4, 2 of the factors would have a high correlation. Entonces, por ejemplo, también otro criterio para observar es aquellos factores que tengan baja correlación. Entonces, si yo hubiera tenido 4 en lugar de 3 factores, esos 3 factores tal vez hubiesen sido de un peso menor que si hubiese tenido 4. And that means that maybe some of these would represent the 4th factor, but the 4 and the number 1 would be actually the same perspective, but with some differences. Mínimo. Yeah, minimal differences. Si yo hubiera tenido el cuarto factor, por ejemplo, a lo mejor el factor 1 y el factor 4 hubiesen estado relacionados entre sí y las diferencias hubiesen sido solamente muy simples, muy mínimas. And I also want more than one person on the factor. Y por supuesto lo que queremos es que haya más de una persona en los factores, ¿no? Because this is about shared perspectives. Porque esto pues, es acerca de perspectivas compartidas, ¿no? Entonces no puede ser solamente una. Yeah. And there are some disagreement about the significance of the explained variance. These authors, they say that this showing, or if you write an article, it's good to refer to the ideal, the explained variance. But Brown and Stevenson didn't mean that. They mean that this is not of relevance in a cumulative study. So it's different opinions about that. But it's good to reveal, I think, because it says something about how much does this factor explain of the perspectives that exist. Okay. Dice, en este es otro valor estadístico que obtienen de correr ese análisis, es que es la varianza explicada, que significa que, bueno, cuánto explica este factor, en este caso la perspectiva de acerca de algo, ¿no? En el caso de los niños. Dice, estos autores, por ejemplo, mencionan algo al respecto de esto, pero el que es el padre de la metodología Q dice que realmente este valor no es tan importante para la metodología Q, pero que de cualquier manera siempre es bueno ponerlo, o sea, hacerlo. So these these 3 factors have actually a quite high explained variance, but I think it's 67. And these say an acceptable level is between 35 and 40 or so. Okay. Entonces dice, por ejemplo, bueno, si nosotros sumamos la varianza explicada por cada uno de los factores, casi está en el 70%, entonces quiere decir que es una muy buena explicación, o sea, el modelo explica muy bien. Pero a ver, aquí en el libro dice que número aceptable es between 35 and 40. O sea, de 35 y 45, ¿no? Entonces es un buen modelo que explica, pero pues aquí hubo casi 70. 69. Yeah. 69. So what you then do, how these factors can be sorted back in that way that we had the grid. So I could because the factor represents the perspective among those who is loading significantly on that factor. These are the only ones who have influence on that factor. So that means that these ones will not have interference on that factor. Only the ones with an X who is loading significantly on the factor. Por ejemplo, pues aquí lo que está diciendo que en el caso de
estos factores, por ejemplo el 9, 10, 11, pues no están representados en el factor 2. So in that means that what if they are not. This perspective is only formed by those who have an X, who have a significant Okay, bueno, sí que esa perspectiva es básicamente para estas personas que están significativamente correlacionadas con el factor 1. And each factor can be converted back to the original kind of way of sorting the statements for investigation of the factor. What does it actually say? Entonces, por ejemplo, ya después de terminado, ustedes lo que se puede hacer es con este gráfico, ustedes pueden hacer una visualización gráfica de cómo quedó los resultados. And that way you can go in and look into the factor and see. Y de esa manera ustedes pueden ir ver exactamente en aquel factor. And then we first look at what does this picture tell? Puedes tener una visualización muy general y decir, bueno, ¿qué me dice esta fotografía? And you look at the significance, the statements with high psychological significance, those who are on the positive side and those on the negative side. Entonces aquí están las oraciones con un nivel de significancia psicológicamente alto, y bueno, también están en la parte negativa y en la parte positiva. You also look at statements that are unique for each factor, distinguishing statements. Those who are, if the factor 1 has placed statements 5 and 6 as a high, as a +4, but the other two factors have sorted them more in a similar way, that these statements will be distinguishing statements for that factor. Por ejemplo, lo que también se permite ver es que hay algunas oraciones que se distinguen del resto de las oraciones y que hacen revelador algo, ¿no? en este sentido, ¿no? Entonces son así como oraciones que resaltan, ¿no? sobre las demás. And some statements will be consensus statements. Some statements will be sorted in similar ways across the three factors. Entonces, algunas, por ejemplo, oraciones pues pueden estar básicamente en consenso, ¿no? O sea, más o menos similares en cada uno de los tres factores. And the output file will tell you which statements that are significantly unique. It will tell you which statements that are consensus statements. So you can use the output file to read and interpret these statements. Entonces, por ejemplo, al observar estas oraciones que se distinguen, aquellas oraciones que son consensuadas, lo que ustedes pueden hacer es disfrutar como una especie de interpretación, de elaboración y ver específicamente estas oraciones. And then I can also go back and look to, okay, this, let's see, this is a person with a high correlation with that factor, high loading on that factor, I mean. It's 0.88, which is fairly high. Dice, por ejemplo, bueno, esta persona, la C17, pues tiene una alta valor de correlación en el factor 1, que tiene 0.88. So then I can go back to this child and look into what did he add or she add. What kind of comments did he make in his sorting situation? And that can provide information to understand what this factor is telling. Entonces, por ejemplo, ya teniendo identificado al niño, en este caso el 17, yo puedo ir y puedo ver exactamente, bueno, por qué este niño dio tan alto en este factor, y me puede dar una idea así muy general también con respecto a todo lo demás que se obtuvo, ¿no? Actually, I would do that to be thorough, I would do that with all the participants to see, can that give me some more understanding of what this factor actually, this perspective. A factor is a perspective, what that will reveals. Entonces dice, por ejemplo, pues eso no solamente lo hago con este niño, lo hago con todos los niños para poder entender cómo la perspectiva de esto o aquel niño pues realmente está en relación con toda la demás fotografía. And sometimes it could also be interesting to go back to the participants, or some of them, the participants with a high loading, and discuss the factor, the perspective with them. How can we understand? But that, of course, depends on
if the participants is able to contribute with that kind of information in a cognitive way. Bueno, esto también permite, al tener identificado con esta metodología, pues hacer entrevistas después de, o sea, posteriores, ¿no? Para poder pues, ir a hacer una profundización de algo, etcétera, ¿no? Pero eso todo depende de pues, que están dispuestos estén también los niños o que tan posible sea eso. Because what we want to do when we investigate the factor is to try to understand what is the factor telling, and that's what we talk about when we talk about abduction, and that's central in human methodology. Dice, bueno, que al final de cuentas el término de factor pues me está diciendo algo y yo tengo que saber qué es ese factor, qué es lo que me está diciendo. Entonces ya venimos con este concepto que se llama de abduction. Abduction is something different from inductive research and something different from deductive research. Por ejemplo, es un término distinto de una, digamos, una investigación inductiva o una investigación deductiva. Es como tener otro concepto más que en este caso le pusieron abduction. You are familiar with inductive and deductive? Yes. Yes. Yeah. Because what you do with abduction is that you have something you have some facts. These are your facts. The perspective are there. You don't look for it in the way you do it inductively. You have an output that you relate to and you try to understand it. So we can only explain this factor after it has emerged. You have kind of a perspective to investigate and explore in going back in a way, reasoning backwards. When this perspective emerges, how can I understand it? That's kind of the main question in abduction. Entonces, bueno, lo que dice que si estamos familiarizados con las visiones inductivas y deductivas de investigación, entonces, por ejemplo, esto parte de un principio que no es inductivo porque, bueno, está ahí una realidad, dice, pero también hay una serie de elementos en el background que no tienen acerca de esa realidad. Porque que leí en el artículo también entonces lo que se busca es como combinar estas dos perspectivas porque no solamente es la visión, digamos, inductiva de ir a ver, bueno, ¿qué me dice la realidad? La realidad ya está ahí, ya hay algo acerca de la realidad, pero tampoco es partir de esos elementos así teóricos y conceptuales como para que la realidad ya no me diga nada, sino justamente lo que permite esta Q methodology es una especie como de entre estas dos visiones, es induct and deduct. Yeah. So what is you kind of search for possible hypotheses. You're not testing hypotheses. You're searching for what can this be. Entonces en ese sentido, por ejemplo, esta metodología no es acerca de probar hipótesis, sino es acerca de vamos a tratar de elaborar hipótesis, ¿no? Saber qué es lo que obtengo en esta investigación. So these are a different way of explaining. Stevenson himself said adopting explanatory hypotheses. This is Brown. Abduction is searching for possible explanations or plausible explanations. And Amanda Wolf, who also is a Q methodologist, she's talking about this is about reasoning backwards. O sea, digamos, estas son como definiciones. La primera dice, bueno, abduction es como buscar posibles explicaciones, en tanto que el otro investigador dice, realmente es como hacer un razonamiento hacia atrás, ¿no? Como, I wonder if we should skip this. This is about reliability and validity. I think I've written about it in the articles, and we move on to the my study on some examples. Is that okay? Dice que bueno, estos dos conceptos, como saben, que la validez y la confiabilidad, no los va a desarrollar tanto porque con los ejemplos lo que va a demostrar es que justamente este tipo de metodología cumple con esos dos principios de validez y de confiabilidad. And you can also get that slide so you can go into and see what it is. Ella va a dejar esta presentación, ustedes también aquí pueden hacer. Before I look into my study, I want to show you this study that was done among 5-year-old children.
on their everyday feelings after divorce, experience parental breakup. Este, por ejemplo, es un ejemplo de cómo los niños de 5 años piensan acerca del divorcio. So these are some of our colleagues from the University of Stavanger. They did a study with 2 groups of children. Half the group had experienced parental breakup and half of the group had not experienced parental, were living in intact families. Okay. Entonces, lo que son colegas de la universidad allá de Stavanger, y entonces en este estudio lo que comparan son 2 grupos, aquellos 2 niños donde tuvieron, digamos, rompimiento de los vínculos parentales, digamos, y aquellos en los que no. And I don't know about here, but in Norway, 5-year-olds cannot read. So they need to have visual images in order to participate. Not even the 15 years. No, es que dice, bueno, yo no estoy aquí, los niños de 5 años, pero allá no saben escribir, entonces, o leer. Entonces, lo que ella utiliza son imágenes. Yo le digo que a veces aquí los utilizan tampoco. Well, these images represent different feelings. It's feelings related to parents arguing, joy, feeling alone, playing alone, being excluded by others, being sad, being happy, different emotions in these images. Así bueno, son imágenes que representan varias cosas: estar feliz, estar triste, excluido. So the child was, imagine this is you. So this person is appearing on all these images. And, yeah? No. And first they ask, do you know what a feeling is? The child didn't know what a feeling is. Okay. Entonces, bueno, imagínense, bueno, este niño está en todas las imágenes, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es, si le preguntaban al niño, ¿sabes qué es un sentimiento? Y dice que no, realmente no sé qué es un sentimiento. Okay. How do you look like when you are happy? And the child smiles. Entonces dice, ¿cómo tú te imaginas cuando te sientes feliz? Y entonces, pues, con una sonrisa. Pues es una sonrisa. And how do you look like when you're sad? And they Cuando estás triste. And they went through different kind of feelings and said to the child, you know a lot about feelings, because all these faces you have shown to me is about feeling. Entonces, bueno, de esa manera, por ejemplo, cuando les dicen, bueno, ¿cómo te sientes cuando estás feliz? ¿Cómo te sientes cuando estás triste? Y entonces esa cara pues debe representar algo. Entonces le dicen, pues realmente tú sabías mucho acerca de los sentimientos, porque todo lo que tú me dijiste es acerca de los sentimientos. So they put all these images, they used the floor, put them out on the floor and said, pick one of the images that is most like how you feel, usually feel. Dice, por ejemplo, bueno, los ponen en el piso y entonces toman una fotografía y dice, a ver, dicen, a ver, toma una fotografía que representa cómo te sientes generalmente. No, muy feliz cuando sientes, ya, how you usually feel, normally feel. Más cómo te sientes, no te sientes. And they went, and the next one that is, so they kind of started here and moved their way in here. Sí, entonces pues empieza de ahí y va progresivamente también, como en el caso de las oraciones, ¿no? And they did the same. Can you find an image that is most different from how you feel every day? Y entonces, bueno, eso también representa lo tan diferente de lo que realmente te sientes, que no te sientes así, ¿no? Pero representa eso, que no te sientes. So that's how they did it with 5-year-old children, which is quite unique because 5-year-old children are very rare included in research. That they could reveal important perspectives of how it is for a 5-year-old to experience divorce. Entonces, bueno, pues esto como lo hicieron ellos con los niños de 5 años, entonces esto es de una manera de que realmente se representa como los niños, la visión de los niños está ahí presente. ¿Cómo puede trabajar con un niño de 5 años una escala? How they work about with children of 5 years old with this kind of skill. Because these have numbers, like they took one by one and placed it into. They had this
this way of doing it on a printed on a blanket, actually. And instead of text here, they had like a face. No, this is not. And this is, yes, no, but this is how I feel. Yeah. Sí, es una manera de representarlo, lo hacen con imágenes, entonces con una cara así de triste o de feliz, y entonces van poniendo las caritas a lo largo de todo el yeah. The instruction is the only pick up one. Yeah, because to help them to sort and move from the most like situation to But only one. One at a time. Only one. At a Una a time. la vez. Pick the one. Yeah, and then okay, let's place that here. Now pick the one of these images that are left. Which of these are most like having? Okay, and then okay, which of these are the most like? And then place it there. So they move their way that way. So they help the child to do the sorting because that would be too complex for them to relate to all of them at the same time. So it worked, and they got different perspectives among and important perspectives among those who had experienced divorce. Eso es básicamente lo que dice, bueno, que se elige solamente una carta a la vez y que el niño lo va poniendo en ese tablero, en ese cuadriculado, y lo va poniendo y dice realmente eso sí funciona. El niño sí lo Pero sí sigue siendo donde más me identifico y donde menos me identifico. Sí. Si me identifico con el coraje, lo pongo de lado 5. No cuenta. No, yo lo digo, es que como dijeron caritas de felicidad, pues entonces esas caras no van. Sino con la que yo me identifico y con la que menos me identifico. Pero lo que yo entiendo es que el niño no lo hace solo, le ayuda a la persona que está haciendo. Es más directivo el asunto que por un adolescente que lo hace solo. No, pero siempre tiene que estar la persona. Siempre También para el adolescente. Sí, igual hasta con los adultos. Y la instrucción puede cambiar. The instruction could be different. Every instruction could be, yeah, but not between the children. In that study, the instruction was actually sort cards in accordance with how you normally feel. It's about feelings only. In this study, it's about feelings. Okay. Feelings in this study. In my study, it was broader in a sense. It was about. How do you feel about brothers? How do you feel about the parents? How do you feel about the situation? In this, it's about feelings. In my only feelings. Yes. ¿En qué momento es que toman los datos después en su estudio específicamente, en qué momento tomó los datos temporalmente después del divorcio? Well, about this study specifically, how many months or time passed after after the divorce? Oh, that's a good question, and that's probably this article is published, so it's an old slide, but it's not my study, so I don't remember the details. But these are 5-year-olds, so it is probably within a year or two, I would guess, but I'm not sure. But it probably will. The article will tell. Sí, no es investigación, pero posiblemente dice que puede ser que de 1 año, 1 a 2 años, pero que pues, en el artículo seguramente están. I know that these researchers struggled with having the permission to do that study from the ethical board, but they had they made arrangements to secure the child and to take care of the child after, and had agreement with them. This was done among children in kindergarten, so they were in a safe surrounding with people. Bueno, aquí pues está hablando de todas las cuestiones éticas que tuvo que tener la investigación y que obviamente pues cuidaron el bienestar del niño, que fue hecho en los kinder y con todo pues, el permiso y la supervisión y también con el cuidado que se tienen para el caso de los niños. Let's move on to my study among the adolescents in foster care. Este es su estudio sobre los resultados que tuvo. These are just extractions of what kind of
was present in a different perspective. I could have shown you the whole configuration of statements, but I have extracted kind of what they contain. Digamos que estos pues, no son todos los statements, son algunos de ellos y son como que seleccionó y algunos de ellos que representan a los demás. So these are the key findings within the factor. Sí, o sea, son los principales resultados o hallazgos dentro de cada uno de los factores. And the first perspective is a very inclusive family perspective. Entonces, la primera, pues, por ejemplo, es una perspectiva muy inclusiva. And one important information is that my participants were adolescents who have been living in long-term foster care. Bueno, un detalle respecto a su investigación es que estos niños que estaban ahí habían pasado por un periodo más prolongado de familias adoptivas. Long-term was defined as more than 2 years. O sea, eso significa que tenían más de 2 años. But all of them had actually had more than 3 years. But my criteria was 2 years because 2 years is in a child's life is a long period. Entonces dice, bueno, en el caso de ella, por ejemplo, son desde 2 años, porque dice 2 años viviendo en familias adoptivas para un niño, dice es un periodo muy largo. Muy importante. Yeah. So these had a very inclusive family perspective. They felt well adjusted in a foster care setting. They looked at the foster family as their family, but they also looked at the birth parents and birth family as their family. So they had kind of an extended family understanding, including both the foster family and the birth family. Entonces, por ejemplo, esta perspectiva, la perspectiva pues, incluye son aquellos niños que tenían una relación, digamos, buena con tanto la familia biológica como la familia adoptiva, ¿no? Como una especie de familia extendida. Yes, this is about that. The other thing that was present in this factor is that they had a very supportive surroundings. They had both parents and foster parents that were really supporting them and encouraging to them. En este caso, por ejemplo, lo que había una cosa muy importante era el apoyo que tenían, digamos, el contexto de apoyo que tenían, porque en el caso de ellos, tanto los padres adoptivos como los padres biológicos, como que había mucho apoyo de parte de ambos. And this also is about collaboration between the foster family and birth family. There was a collaborative climate. Entonces había como una especie de clima muy de colaboración entre las dos familias. Yeah. So in many ways, these are what we want in Norway. Obviamente eso es lo que nosotros quisiéramos en Noruega. We want them to feel secure in the foster family. We want them to have contact with the birth family because we believe that for most of the children, contact with birth family is important. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos gustaría, porque nos gustaría que estuvieran bien en la familia adoptiva, pero que también tuvieran contacto con la familia de origen, con la familia biológica. As long as that contact is not damaging the child. Tan pronto que, o sea, que ese contacto con las familias también biológicas pues no sea dañino para los niños. But even then, we have arrangement that kind of makes it possible for the child to have contact with the birth family because of knowing the roots might be is important for most of us. Sí, pues bueno, pues el hecho de que conozcan a su familia de origen, pues conocer sus raíces, pues es siempre muy importante para los niños. So this is very in line with what we can read through policy documents of the aim and also in the Child Welfare Act that regulates foster home placements with contact with birth family, with securing the child in the foster family and make that as a good place for the child to be. Dice, bueno, pues este tipo de situación está de acuerdo con las políticas públicas en Noruega y con las actas de beneficio de los niños en estos países, porque pues tiene esa situación, o sea, tiene buenas relaciones con su familia de origen, pero también están bien asegurados con buenas relaciones con la familia adoptiva. And this is also the perspective where most of the adolescents in my study correlate highly with. But you actually don't know if that's because these are more
willing to participate in research. So you have to have that in mind. So the thing that there are most people on this doesn't necessarily say that this is the in a generalized way of understanding the perspectives. Dice, bueno, pues este factor fue en donde la mayoría de las personas de los niños que entrevistó están dentro, pero eso no significa necesariamente que pues, eso sea el hecho más generalizado en todas las demás familias. Dice, puede ser también que pues estos niños están más de acuerdo, por ejemplo, en participar en la investigación, entonces eso hace que pues hablen bien y que estén bien, ¿no? Entonces eso nada más hay que tomarlo con cierta reserva. And so this is interesting in a way, perspective, but still it's not a surprise. It's very kind of in what we want. But we're looking into the other two perspectives, and although there are lessons loading significantly on these perspectives, these reveal much more complexity of the foster home placement, which are important. Esto pues bueno está bien porque pues al final de cuentas es lo que se busca, lo que se quisiera, ¿verdad? Pero por ejemplo tener estos dos otros factores que aunque fueron menores porque no hubo muchos sujetos que estuvieron cada uno de estos factores, esto habla más bien de la complejidad justamente de la situación de los niños en estas familias. This one is a perspective that are very strongly connected to the birth family. They only perceive the birth family as their family. Still they are living in long-term foster care. Entonces, por ejemplo, en este caso de estos niños, son niños que aunque tienen un periodo de tiempo más o menos prolongado en familias adoptivas, ellos siguen como que muy conectados con la familia de origen, con la familia biológica. So this means that these live with a family they don't feel they belong to. Entonces sienten que están con la familia pero con la que no pertenecen. And they want to move back to the birth family. And they also say that they have fond memories, good memories from their birth family. Entonces, bueno, pues ellos quieren regresar a su familia de origen, tienen incluso, dicen que tienen buena memoria de su niñez. And they also want to have as much contact as possible. Buscan tener la mayor contacto posible con la familia. And they actually, there are also issues in that perspective that is about they don't really want to have photo of themselves on the wall in the foster home because they don't want to be part either, perhaps. So there are kind of some dilemmas in that perspectives. And I will come back to that because when I looked into the comments they made, I got important information about it. So the dilemma is that they don't want to do it. It might be. Might be. Okay. O sea, en este caso, bueno, pues parece ser como que representa una especie como de dilema. Dice, entonces, bueno, vamos a regresar para analizar un poquito más en detalle qué es lo que sucede con este tipo de... And that's one of the plausible hypotheses in the abduction sense. The question that I'm asking myself, is this because they actually don't belong there or because of the situation in the foster family, or is it that they don't want to belong there, or what kind of... De ahí, por ejemplo, esto de lo que había comentado hace un momento sobre las hipótesis plausibles, dice, porque por ejemplo cuando hay estos tipos de resultados uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo estos datos? ¿Será que los niños realmente no pertenecen ahí o será porque ellos no quieren pertenecer ahí? O sea, ¿cuáles serían las posibles explicaciones acerca de este dilema? So one of the questions I ask myself is why are they feeling this way? So I looked more into that perspective, and I'll return to that. I'll just say something about this perspective first. Entonces, bueno, pues lo que hace es justamente, bueno, al estar pensando acerca de esto, de los resultados, y dice, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Y entonces es como tratar de buscar, indagar un poco más acerca de lo que me está diciendo ese resultado. Pero ahorita va a regresar un poco a eso. Because this is a very opposite perspective on this one. They feel strongly connected to the foster family and not related to the birth family at all.
Bueno, es el caso extremo del anterior, en donde ellos más bien consideran a su familia como la verdadera, como la familia adoptiva. They don't want to move back to the birth family, although it's in Norwegian child welfare, it's aiming of reunification with the birth family, but they don't want to move back. Sí, entonces pues ellos simple y sencillamente no quieren regresar a su familia de origen. And they don't have good memories, either because they don't remember because they have been in foster care for so long, or that the memories are really bad. Entonces, bueno, pues ellos, al contrario de los otros, ellos no tienen buenos recuerdos acerca de su familia de origen. Entonces, puede ser porque no recuerdan realmente o porque realmente esos recuerdos están ahí guardados. Almost all the foster children, not all, but the majority of them have the contact time with the birth family, and they find it very stressful. Still, they are required to have contact with the birth family. La mayoría de ellos tienen relación con su familia de origen, pero aún así, cuando tienen contacto, para ellos es muy estresante esta situación. So that's an important question. Should all children have contact with the birth family? But still, we don't know how they would feel about that in the future. And in some sense, it might be important for them to have contact in the future. So there are many dilemmas in child welfare that we need to consider. En términos del bienestar de los niños, para esto, podemos escuchar una serie de dilemas también, porque qué es lo que va a pasar en el futuro de estos niños. Si bien en los resultados la perspectiva A es la ideal, ¿no? Finalmente se podría intervenir en la C, ¿no? Que son la contraparte sería lo que nos daría los resultados para intervenir en la C. Even though the perspective A is the one that actually is the ideal, the perspective C is said that it gives opportunity to intervene in this kind of children. And to become aware of dilemmas that they are struggling with. Claro, dice así, pues también nos da un poco de visión acerca de los problemas que están pasando. Bueno, no es de la metodología. Lo que pasa es que no entiendo por qué si unos niños están en hogares adoptivos, tienen relación con sus papás, o sea, ¿por qué son sustraídos de su familia de origen? Pues los que están en tu padre, pero los que están en CES y van a volver con su familia, qué horror, o sea. Yo quiero hacer un comentario, es que no son familias adoptivas, perdón, son familias de cuidados temporales, ¿verdad? Sí, temporales. Sí, pero es que no es lo mismo, porque no es lo mismo, porque una familia sustituta, el concepto que hay debajo es que no te vas a quedar con esos niños, o sea que tú los estás cuidando temporalmente. Por eso que es una acogimiento oportunidad para hacer cambios en el C. ¿Perdón? Por eso es oportunidad la C para hacer intervención, para que regresen con buenas condiciones para el bienestar. Sí, por eso la familia, por eso nunca dejan de ver a la familia biológica, y como decía ella en la perspectiva, lo ideal es que ambas familias puedan tener una buena relación, como un clima de colaboración. Eso es lo ideal y eso es lo que está incluso regulado en el sistema de bienestar noruego. Pero porque, bueno, la pregunta es en qué situación a una familia le quitan un niño, aunque sea por divorcio. Por ejemplo, hablaban de una situación, por decir, si yo tengo una adicción, mientras me someto a un tratamiento para superar esa adicción, mi hijo puede ir a cuidados temporales. Inclusive aquí en Monterrey está empezando el programa, por ejemplo, que están porque las familias tienen escasos recursos que no pueden mantener sus cuidados, entonces el gobierno te lo retira y necesitas te voy a explicar para ella cuál es la well, this is the first about the topic of what is the actually, and Sandra said some very important definition, that is what I have said, it's temporary. It's not adoption. It's in Norway, most of children who cannot live with their parents because they
are substance users, droga, mental health, maltreat the children, abuse them. They can't live with their parents because of the situation. They don't get the proper care. Incluso Eso es lo que Pero hay dice. familias, o sea, Ahorita ya está aprobada la ley de familias sustitutas. sí, aquí ya va a empezar el programa, ya está el texto estatal. They have to have Y que family, even if they have this kind of problem. Because this is instead of institutional care, it's foster care. While the child is in foster care, the child welfare will work with the parents and help them to regain custody. Perhaps they can go to treatment and get help for what is causing the problem that they can't have the child. Es que, por ejemplo, hay una diferencia entre aquellos niños institucionalizados, o sea, que están ahí por una serie de problemas y que son institucionalizados, y aquellos que son foster care, que son familias temporales, familias de adopción temporal, en donde se les ayuda para que puedan lidiar con la problemática y que eventualmente ellos puedan regresar con su familia. incluso nos decía que a veces los mismos papás, si tienen un hijo con muchos problemas de conducta, los mismos papás pueden solicitar colaboración de otra familia para la crianza. In Norway, adoption of foster children is not, it's rare. It's not often. Es muy Muy raro ese tipo de cuidados. Perhaps we could also say that these children are perhaps those who should have the opportunity for adoption. Dice, por ejemplo, pues eso sí, son posibles candidatos para una adopción ya completa, real, ¿cierto? Pasar de temporal a una adopción. But when I talked about earlier about having additional information in the queue sorting situation, asking about the most significant statements and getting additional information from the participants. Remember? Yes, you wanna... ¿Se acuerdan un poco de donde tuve esta información acerca de estos concurs, ¿no? Para poder elaborar esas oraciones? ¿Se acuerdan? And among those who were loading significantly on that factor, there was a theme that were present in the comments from the participants. Dice, por ejemplo, en este caso de estos niños que, pues, digamos, se correlacionaron muy bajo en el factor, hubo cosas muy interesantes. So I have some quotes from some of these. The first one is from a girl who has been in foster care for more than 10 years, and still she thinks that she doesn't belong there. She belongs to the birth family. Dice, por ejemplo, en este caso es una niña que pues, tiene 10 años en hogares adoptivos, más de 10 años en hogares adoptivos, y aún así pues ella siente que no pertenece a ese tipo de hogares. She's saying, I'm sometimes afraid of hurting, nothing special, but just that I feel that I don't want to hurt my mom. Entonces, no, eso, por lo que dice aquí es la narrativa de la niña, dice, algunas veces yo me siento que tengo miedo de herir. Dice, nada especial, pero solo es que siento algo así como que no quiero lastimarla a ella, o sea, a su mamá biológica. And this is a boy who has been approximately 3 years in the foster home, and he says, I feel that I have to consider, I don't want them, the birth parents, to get hurt. I guess foster children feel different about this, but for me it's like this. And he's referring to some of these statements that is about loyalty, and he's saying that it was difficult to place these statements because I don't want to hurt them. Entonces, por ejemplo, en este caso, el niño dijo, además también dice, a veces yo pienso que pues yo tendría que considerar que no quiero pues lastimarlos a ellos, a sus papás biológicos. Y yo creo que para los niños que viven en estos hogares de adopción, a veces ellos sienten diferente, pero yo siento así. Dice, es difícil
Y luego dice que agarró una de las tarjetitas, ¿no?, que estaban ahí acerca de la lealtad. Dice, porque yo no los quiero herir. Entonces, hablar de lealtad porque yo no los quiero herir. So both these two comments they added is about not hurting. They don't want to hurt the birth family. And perhaps that is preventing them from attaching to the foster family, because if they do, they will hurt their birth parents, perhaps. Entonces dice, bueno, probablemente esto lo que explica es que el tema aquí es el no dañar, el no herir a los padres biológicos, y que por lo tanto eso del sentimiento de no herir hace que ellos no tengan ese vínculo que podrían tener con la familia Como adoptiva. que se sienten traidores. Treasures. Yeah. ¿No? Yeah. And this one is similar but still different, because this is a boy who has been 10 years in foster home. Still, he doesn't feel part of the foster home. But he's saying that it's important that other people don't say anything bad about my mom. I like my mom, and I don't want anyone to say anything about her. This is also about loyalty, but in a slightly different way. Dice, por ejemplo, este es el caso de otro niño que tiene 10 años en hogares adoptivos, y dice, pues bueno, aquí lo que dice es, bueno, es importante que yo, bueno, otros no digan cosas malas acerca de mi mamá, porque yo pienso que algunas veces, como dice mi mamá, dice, bueno, yo no quiero que nadie diga cosas malas acerca de ella. Entonces, es básicamente lo mismo de que no quiere ir, pero un poco tanto diferente a las otras dos narrativas. So an important discussion to make when I have these comments and look at what this perspective reflects, it raises a lot of questions about loyalty. Why doesn't these children get attached to the foster family when they have lived there for so long? And loyalty is one issue that is present. Entonces dice, bueno, cuando vemos estas narrativas y lo comparamos con lo que me dice este autor, pues lo que está ahí presente es el tema de la lealtad. Y entonces el tema de la lealtad pues es un tema ahí muy presente en este tipo de niños. Y entonces cómo trabajar con estos niños con eso. And an important distinction between these two perspectives is that these children, they were allowed by the birth family to attach to the foster family. The birth parents said that the foster family is their family now, and that's okay. The biological parents. En el caso de estos niños, por ejemplo, incluso la misma familia dice, también la familia biológica dice que pues que está mejor, en realidad que esa es su verdadera familia, la familia adoptiva, incluso los padres biológicos dicen eso. But these parents didn't say that. Estos padres, aquí pues estos padres no dijeron lo mismo. They had much more conflicting relationship with the placement and with the foster parents, and also with the child welfare services. También aquí, por ejemplo, los padres, pues esa perspectiva diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos no sienten que la familia adoptiva es el mejor lugar, entonces, pues eso es un conflicto también ahí. So there are a lot of conflicts in this perspective, and that's important to be aware of. Entonces, pues aquí hay como que muchos conflictos, ¿no? Que hay que estar un poco alerta. ¿Los narrativas anteriores la obtuvo durante o después de Cuando estaba haciendo esto, el niño estaba haciendo eso, sí lo graba. Yeah, this narrative that they had is when they were sorting things on your paper, right? Yeah, and when they had sorted, and I asked them, just say something about these statements. Is there any of these statements that you want to say something about? Were there any of these statements that were specifically difficult to place into the grid? Son preguntas que se hicieron en el momento cuando estaba haciendo esto, y entonces ella, como decía, a ver, ¿hay algo que te gustaría decir? ¿Hay algo que no entendiste? ¿Hay algo que te gustaría decir? Entonces es cuando lo graban y aquí esa información. How do you obtain permission to take the And that's why I have one article. It's not one of the one I mentioned there, I think. Perhaps it is. That is about treating human methodology as an interview method. That these are tools for doing the interviews also, in a way. But still
several of my participants didn't say anything now. They didn't add anything. Would you like to say something about no? So, and that's okay. Their Curso can be used in the study and are as valid as any other Curso. Has the same influence on the factors as the others. Sí, bueno, dice que bueno, puede ver que niños que no dijeron nada y eso está bien, de cualquier manera recordemos que al final de cuentas ya en esa, digamos, en esa como hizo el niño, pues ya también está su información, ya él dijo algo acerca de lo que sea, entonces no hay ningún problema. So these comments are only in a way useful in order to try to understand what is the perspective expressing. How can I understand this perspective? Why does these children have this perspective and this perspective and this perspective? Try to kind of understand and explore what is this perspective and how can I understand. Maestra, tengo una duda. A los padres adoptivos les paga el gobierno. ¿Cuántos niños pueden tener en esa casa? Y si ellos tienen derechos también biológicos conviviendo con ellos. Okay. Well, very specific questions about the foster parents. They receive money for that. How much receive money for? If they have children for that. And ¿qué más? ¿Cuántos pueden tener? How many children they can have? Yeah. Conviviendo con ellos. How many children they can get? I could have a whole day lecture. 80% of children who needs a placement are in foster care. 80% of all the children in protected care. So only 20% is in institutional care. Okay, o sea, el 80% están en este tipo de arreglos familiares y el 20% están institucionalizados, ¿no? And foster parents are paid. They receive power. Sí. They are, but not much. So you can't do that for. It's more. You have to have a kind of an eager to want to help the child. Debe de tener realmente un deseo genuino por tener a un niño. Entonces no les pagan mucho. And foster parents are as far as possible, at least. They are trained to be foster parents. Y ellos, en la medida de lo posible, también son entrenados para poder ser padres. Igual que aquí también el que está haciendo es entrenando. Lo que pasa es por las respuestas que dan, también no hay algo positivo para ese tipo de padres de familia. Claro, hay unos que dicen que se quisieran quedar, pero otros recuerdan mucho a la familia biológica. Entonces como que hay algo muy sentimiento que también hay que tomar en cuenta. Es interesante, muy bueno. Y la otra pregunta se la puedo comentar. Ellos también tienen hijos con ellos. Bueno, porque es que me lo dijo about if they have children and biological children and Not all, but that's not all. some. We want the child who needs foster care to come into a normal family. Which means that some have children, some have children that have moved out. There's a variety of. Some also are single parents. So it's my colleague would not see to that. Yeah, I can add something to the money question in that if the child is having huge care needs. Sometimes they pay parents to stay at home and to really follow and monitor the child. It could be a child that has special needs, needing to go to a hospital and special needs at school and things like that. And then they would pay more in order to wait that so that one of the parents can stay home and take care of the child. Dice, por ejemplo, hay unos casos en donde los niños necesitan cuidados especiales, por ejemplo, de al hospital o problemas educativos, entonces a esos padres a veces les pagan para que estén en casa y que cuiden al niño y les pagan un poco más. We have different kinds of foster homes in a way, so it's
We could have a lecture on. Si podemos tener otra plática acerca de eso, sí, pues, o sea, hay muchos tipos de hogares. Many of these children have complex problems. Muchos de estos niños, por supuesto, tienen situaciones muy complejas. Should I just, this is my final slide. Esta es la última diapositiva. And this is I told you that I case study with foster children, but I also have a case study with foster parents and the birth parents. Tuvo 3 estudios, tuvo un IQ investigación con los niños, con los padres adoptivos y con los padres biológicos. And one of my research questions was how do the child's caregivers, foster parents and birth parents, understand their child's perspective? Entonces, una de las cosas que ella quería saber es, bueno, qué tanto los padres adoptivos y los padres biológicos realmente entienden a los niños. So these are my 22 foster children. And that's Son 22 niños. I had 21 foster parents. One of the foster parents didn't want to participate. Tiene 21 padres adoptivos, uno de ellos no quiso participar. And I had 15 birth parents. Y 15 padres biológicos. And of course, some of the birth parents have major problems. I had actually more, but in one occasion, the parent had gone to jail, and another was in a mental hospital at that time. Yeah, so it's. Entonces, bueno, en el caso de los padres adoptivos, padres biológicos, pues había cosas muy complejas, porque algunos que estaban en la cárcel, otros que estaban en el hospital mental, entonces eso era complicado para poder entrevistarlos. But let's look into these numbers, because 2 of the foster children didn't have any of the, neither the foster parents nor the birth parents who understood their family perspective in a significant way. Dice, por ejemplo, en el caso, 2 niños realmente no tuvieron, o sea, ni los padres biológicos ni los padres adoptivos realmente entienden la situación, lo que viven los niños. And 5 of them had both foster parents and birth parents who understood their family perspective in a significant way. Y pues son solamente 5 en el que ambos, tanto los padres biológicos como los padres adoptivos, realmente entienden su situación. And quite many of the foster parents understood their child's family perspective. And these are children in long-term foster care, so that might be natural. They live with them. See them every day. En este caso, los 17 niños que viven con padres adoptivos, ellos son they understand. Yeah, 17 of the foster parents, because this circle Yes. So 17 of the 21 foster parents had a significant good. Sí, en este caso, pues 17 padres de estos niños sí realmente entendían lo que sentían, lo que experimentaban los niños. And actually, I was surprised when I did this research that as many as 8 of the birth parents had a significant understanding, because I have been working in child welfare and I know that many of these parents are really struggling. So I was surprised that 8 of them actually understood the child's perspective. Para ella fue realmente muy sorpresivo encontrar que 8 de los padres de los 15 realmente entendían lo que estaba pasando el niño, y que para ella realmente, a pesar de que tienen situaciones muy complejas, ellos tienen un entendimiento de lo que está pasando. But 7 didn't. 7, por supuesto, pues ellos no. And among these 7, we find all the parents, the 4 parents who had a child who only perceived them as a family. De estos 7, 4 de ellos, los niños, los perciben como su verdadera familia. 4 de ellos. And I think that's interesting, that the child who actually think that they are their family have parents that don't understand their family perspective. Entonces esto es interesante porque son 4 niños que piensan que es su familia y que los padres no entienden lo que está pasando a sus hijos. So that kind of gave grounds for interesting discussions about this how to perceive the children's family perspective
Realmente pues con este estudio lo que se ve es una perspectiva muy general de lo que pasa en estos niños en este tipo de hogares. And that also means that these parents believe that the child is more attached to the foster family than there actually is. And that might be even complicate even more the loyalty aspect, because if the parents feel that way and perhaps also express that to the child gets into loyalty conflicts even more. Sí, en este caso, por ejemplo, el caso de estos 7 padres, ¿no?, que perciben incluso que la familia adoptiva es la familia del niño, pues esto complica más la situación de la lealtad acerca de los niños, porque incluso si estos padres les dicen a los niños que esa es su familia, pues esto hace más complicado para los niños también entender esa lealtad, ¿no?, y lidiar con esa lealtad. So, we have a little time for discussion. Okay. Pues estábamos hasta las 4:30, son las 4:12. A lo mejor, maybe 10 minutes. 10 minutes? Okay. So, you have questions? Bueno, pues esta es, mira, lo voy a destinar para que tengan la pregunta. Mira, yo tengo una investigación, por ejemplo, con niños. Y yo les pido, son niños con obesidad, con sobrepeso y niños normales, ¿sí? A todos hay una serie de figuras donde ellos eligen con cuál se identifican o cómo se identifican para ver la imagen corporal, body image, la imagen corporal. ¿Ya? Okay, son 7 figures, ¿sí? And they choose one of them. Yeah? And I ask you if I could to use this methodology. Because also, I always ask them, what about why you use this figure, no? I think you perfectly well could use methodology, and you could use it in different ways. You could, for instance, about attitudes towards overweight. You could even ask the participants to sort statements in accordance with how they feel in relation to their body, and also how do you think others feel. So you can ask the participants to do 2 Q-sorts. One with from your perspective. How do you see yourself? And then they do this, and perhaps a day or 2 after, or a week or 2 after, you go back to that person and you say, now I want you to sort the statements in relation to how do you think others look at you. And you can compare the view of self, Yes. and the view of how other. Is possible? And is that, yeah, it's possible, yeah. In a way, that was what I did, but I just used different groups. I could have asked the foster children to sort the statements. How do you think your foster parents would sort the statements? How do you think that birth parents would have? And you could get different perspectives. An overweight child and obesity child and normal. Yeah, and you can see, then you could perhaps go back to, because you don't necessarily will get, it's not, I don't think that you will get the overweight factor, or the slim factor, or the, I don't think you would get that. I think you would get a mix. But then, because you will see things in a new way. So that, and that's, will be interesting to explore why are these grouping together? Despite their different bodies. So, because there are children that choose a slim body, but they are big. And also you could ask them to sort, perhaps I think there will be a kind of a high correlation between the way you view yourself and the way you think others you. But if you ask them,
I had an idea that it disappeared. Yeah, you could, for instance, have kind of an idea of it's possible to be creative and do Q methodology in a creative way. So I'm just thinking if we could sort the statements in groups, how do you look at other people to contrast? How do you look at yourself and how do you look at others? But it might be more difficult. It's the best thing is. The easiest thing is to relate to yourself, because then you have the self-reference. It was more difficult. Now I'm talking. No, but she understands, so I'm not going to tell it because it's actually about her research. It was. No, pero es un poquito decirle que si es posible, ¿no? O sea, hacerlo. No, lo que pasa es que, bueno, digo que no, que es para su investigación, entonces ella está teniendo, pero ella está hablando de su investigación y que sí es posible utilizar la investigación con esta metodología y entonces dice que, bueno, pues ella tiene esos 3 grupos de niños y ella dice que sí, efectivamente se puede utilizar, que puede utilizarse para ver, por ejemplo, cómo los niños se perciben a sí mismos, cómo los otros se perciben, cómo lo perciben, cómo creen que lo perciben los otros. Ese puede ser otro estudio. Y ¿cuál era el otro? Y si, por ejemplo, corresponde a su imagen corporal, si una persona se ve delgada siendo gorda o gordita siendo delgada, también puede ser que sea otra cosa que se pudiera ver. No, there are only two types of their own perceptions, how they perceive, how the others perceive them. That's 2 ways of doing it. But you could also have a kind of distinguish between the ideal. How do you want to look at yourself? And sort of how do you wish it would be? And how do you feel? And how do you feel? So you can do it very different ways, but you can kind of, in a way, reveal interesting perspectives. And actually, yeah. No, lo que está diciendo es que, bueno, puede ser varias opciones y una de ellas también puede ser que se vea, por ejemplo, cómo me veo, o cómo me gustaría ver, cómo me siento. Siempre relacionado con lo que tú estás buscando en tu vida. Es lo que yo iba a decir, I was trying to say something that it also depends on your theoretical your objective of your research. O sea, eso depende de tu investigación. Obviamente todo puede ser posible, pero todo depende de la pregunta. Exacto. Betty Genio tiene la tarea de bajar el software y decir. Sí, pero es muy bonito porque sí, me llamó la atención y lo voy a buscar. Sí. O sea, que lo sepas usar, nos lo explican, que sepas usar el software y lo aplicamos así de decir. Do you know Carl Rogers? The psychologist Carl Rogers? No. He was perhaps he's more famous in Europe, but he used Q methodology in treatment. He didn't. Es un investigador que es más conocido en Europa también, pero que él utilizó esta metodología en tratamiento. Yeah. So he didn't use it to explore perspectives, but he used it para explorar, sino para intervenir. He uses as to try to find out what is this person struggling with. So he made the patient do several Q scores in relation to how do you feel, how do you want to feel, and he did it more in a kind of treatment session. Entonces, él lo hizo pues, de otra manera, o sea, lo que quería era hacer como pues, intervención o tratamiento. Entonces, por ejemplo, era cómo se siente, cómo se ve, cómo se quiere ver, y entonces él lo intentó mantener como una sesión de intervención. Bueno, yo incluso yo lo que más pretendía es que como un niño, ¿qué le dirías tú a este niño para que pueda tener un estilo de vida saludable, para que coma mejor o para que haga ejercicio?
what I want in my study is actually to ask another children, how can you tell him about how can you have a healthy ¿cómo se dice? ¿Cómo comer saludablemente? Eating healthy. Eating healthy. Yeah. Eating healthy. That's what she wanted to do. These are, yeah. So what you're saying is that you would create a set of statements that is about how can we help children, best help children who have an eating disorder. Yeah. And what kind of, and that you, then you could, for instance, ask professionals and sort, what do they think? And you could ask the children, what do they think is the most, and you could, perhaps the professionals have a very different approach than the children would have wanted themselves, for instance. Entonces, este tipo de metodología lo que te permite ver es más realmente su propia visión, porque de repente, pues este tipo de, a veces de forma de ver es más la percepción de los demás que la de los. Yo no le voy a preguntar de obesidad. No going to ask about obesity. ¿Por qué no más simple llamarle metodología mixta, o cuál es la especificidad de por qué llamarle metodología? Why you don't call this a mixed methodology instead of pure methodology? That's an interesting question, because there are several articles that place this in a mixed method tradition. But it was invented long before qualitative study existed. So that's why there were no qualitative studies in 1935. It came much later. Bueno, pues esta pregunta es realmente muy interesante, porque lo que sucede es que esta metodología fue realmente, pues, digamos, echada a andar antes de que realmente la metodología cuantitativa estuviera como está en este momento, y entonces, bueno, and Stephen Brown, the one who is kind of the most influential Q methodologist today, he don't want to call it a mixed method, because it's not about triangulation. These approaches are merged into one approach. So it's not like you do a qualitative thing, and then it's kind of, it goes beyond that kind of distinction. Sí, dice realmente, por ejemplo, Brown, que es uno de los que hace ese tipo de metodología, no es como ensamblar realmente, que hagas una metodología y otra, sino que va al mismo tiempo. Realmente no es una metodología. In one of the articles, one of the article on Q methodology in social work research, one of the reviewers wanted me to take that discussion into the article, and I was advised not to go into that. So I'm saying that there's a discussion, but that Q methodology, I referred to Stephen Brown and said that it goes beyond that kind of distinction. Sí, dice que bueno, pues que hay una discusión, y que sí hay una discusión, que no quiere decir que no la hay, pero que en realidad ella se refiere realmente a Brown, porque Brown dice que esta es una metodología que está más allá de una metodología mixta. But I know that Amanda Wolf, one of the references I refer to, she has written a lot about Q methodology as a mixed method. Bueno, una de ellas sí ha escrito y se ha referido a la metodología como una metodología mixta. Thank you so much. So I will send, I have already sent, I will see if I have some more articles. So she will give you your data bank for articles, and you can come to it. Yes, okay? Yes. And those who want the presentation can also contact you on the website. Sure. Sí, con el correo de convenio que Maelena Ramos. Ya nos mandaste. Ya los mandaste. ¿Sí? A todos. ¿Te acuerdas con tu curso que nos diste? Ok, sí. Ya nos tienes. Sí nos tienes en verdad. Bueno, entonces ahí se los puedo mandar. Y me agregas porque yo no Sí, ya me está diciendo. Si les Ya nos diste. la página,
Ese está en el artículo. Y nos va a mandar Es que yo le di a la maestra Reina el artículo. Thank you. Gracias.